Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente les habla el profesor Alejandro y el día de hoy vamos a hacer el video tutorial para la guía didáctica número 3 del cuarto periodo. Recordemos que estas guías lo que buscan es hacer un repaso de los contenidos más importantes del área con el fin de que ustedes vuelvan y rebobinen todos esos contenidos, todos esos aprendizajes que han tenido y pues puedan ir un poco mejor preparados para las pruebas de estado. Recuerden también que yo les decía que cada semana iba a haber un video y por consiguiente cada semana ustedes me tenían que enviar las respuestas a las preguntas que hay dentro de la guía. Si no me las envían dentro del tiempo estipulado, pues igual yo se las voy a recibir, pero no se las voy a calificar sobre 5 para que lo tengan en cuenta. Las preguntas son muy sencillas, son solo 6 preguntas por guía didáctica, así que una semana es más que suficiente para que ustedes hagan esto. En esta guía didáctica número 3 va a ser la última guía de repaso y vamos a encontrar los siguientes temas. Tipos de soluciones químicas, vamos a hablar sobre los gases y las leyes que gobiernan el comportamiento de un gas. Vamos a hablar sobre cinética química. Vamos a hablar sobre química, también sobre química orgánica, ¿listo? Entonces entremos en materia. Entonces vamos a hablar de los gases, ¿listo? Para poder entender el comportamiento de un gas y cómo se rige el gas, pues nosotros vamos a tener que ver los postulados de la teoría cinético-molecular. Son 3 postulados de esa teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dicen esos 3 postulados? Pues el primero nos dice que todos los gases están compuestos de pequeñas partículas, átomos o moléculas, y que la masa de estas pequeñas partículas pues es mucho menor comparada con la masa de sólidos y líquidos. Uno tiende a pensar que los gases no tienen masa, pero sí tienen masa, sino que es muy despreciable comparada con sólidos y líquidos. ¿Por qué es despreciable? Porque como las partículas de los que componen los gases siempre van a estar en constante movimiento, pues su densidad va a ser muy baja, por consiguiente pues su masa también. ¿Listo? La segundo postulado nos dice que las moléculas o partículas que componen a un gas siempre van a estar en constante movimiento, siempre van a estar en constante movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un gas. Entonces, miren, el gas se compone de pequeñas partículas, miren, y esas partículas siempre van a estar en constante movimiento. Listo, aquí tenemos un gas, las partículas siempre van a estar en constante movimiento. Recordemos que una de las características del gas es que no tiene ni forma ni volumen definido, sino que él adopta la forma del recipiente y el volumen del recipiente. Mire que si lo agrando, igual el gas tiende a ocupar todo el recipiente, y si lo hago más pequeño, él se acomoda también al recipiente. Entonces por eso se dice que los gases no tienen ni forma ni volumen definido, sino que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Listo? Entonces, y la última nos dice que los gases, como están en constante movimiento estas partículas, van a chocar entre ellas y van a chocar con las paredes del recipiente. Las fuerzas de atracción aquí son básicamente mínimas, no hay fuerzas de atracción, por eso ya chocan entre ellas e inmediatamente salen disparadas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las leyes de los gases ideales. Hay 3 leyes de los gases ideales que nos permiten determinar el comportamiento, cómo se comporta un gas si cambiamos alguna de las variables que lo afectan. ¿Cuáles son las variables que van a afectar a un gas? En este caso, la presión. Recordemos que la unidad de presión es atmósferas. El volumen, o sea, si lo hago más grande o más pequeño, el volumen y la temperatura. ¿Listo? Esas son las variables que van a afectar a un gas. Presión en atmósferas de presión, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Recordemos que hay grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas leyes? Pues estas leyes van a relacionar alguna de esas variables que componen el gas y nos van a decir que nos permiten determinar qué sucede con un gas si nosotros alteramos alguna de esas variables. Entonces la primera ley que tenemos es la ley de Boyle-Mariotte, la que nos dice que a temperatura constante, es decir, cuando la temperatura sea constante, cuando hablamos de temperatura constante vamos a hablar de un proceso isotérmico, ¿listo? Isotérmico. Cuando ustedes les digan en un proceso isotérmico, ¿qué le están queriendo decir? Que es a temperatura constante. Entonces nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa gaseosa son inversamente proporcionales a la presión. El volumen es inversamente proporcional a la presión.
¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir eso de inversamente proporcional? Si uno aumenta, el otro disminuye. En este caso, si el volumen aumenta, entonces ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. ¿Listo? Entonces eso nos quiere decir esa ley. Si el volumen aumenta, la presión va a disminuir y viceversa. Si la presión aumenta, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a tender a disminuir. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver en la gráfica, mira, a medida que el volumen va aumentando, la presión empieza, entre más alta sea la presión, menor va a ser el volumen. Entre más alta sea la presión, menor va a ser el volumen. Y a medida que el volumen va aumentando, ¿qué pasa con la presión? Mira, a medida que el volumen va aumentando, la presión empieza a disminuir. Entonces, esta es la gráfica que describe la ecuación. Y esta es la ecuación, ¿no? Hablamos de presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. ¿Listo? Entonces yo tengo estas condiciones iniciales y las voy a cambiar. Supongamos tengo un gas a una atmósfera de presión. Tengo 5 litros de un gas a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gas? ¿Cuál va a ser el volumen de ese gas? Por ejemplo, si en vez de tener una atmósfera, yo lo cambio a 3 atmósferas de presión. Entonces, eso es lo que nos va a permitir determinar esta ecuación y esta ley. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac. Nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, siendo constante el volumen. Cuando hablamos de que el volumen es constante, vamos a hablar de un proceso isovolumétrico. ¿Listo? Isovolumétrico. Como es constante, entonces por eso no va a aparecer. ¿Qué variables nos está relacionando aquí? La presión y la temperatura. Y nos está diciendo que son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? También va a aumentar. Si yo aumento la temperatura, la presión también va a aumentar. Y por último tenemos la ley de Charles, la cual nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, siendo la presión constante. Cuando hablamos de presión constante, vamos a hablar de un proceso isobárico. ¿Listo? Isobárico quiere decir presión constante. Como la presión es constante, entonces no la vamos a tener en cuenta en la ecuación. Y nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, que si aumentamos el volumen, la temperatura también va a aumentar y viceversa. Si aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. Si disminuimos la temperatura, el volumen tiende a disminuir. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 leyes que nos definen el comportamiento de un gas ideal. Luego tenemos la ecuación de estado de los gases. ¿Listo? Esta ecuación de estado. En esta ecuación de estado nos involucra nuevamente las variables que ya habíamos descrito, presión, volumen y temperatura, pero además nos anexa otra variable que es n. N quiere decir el número de moles. ¿Listo? Entonces, presión por volumen va a ser igual a número de moles por R, que R va a ser una constante. Este siempre va a ser el valor de R, 0,082. ¿Listo? Ese siempre va a ser el valor de R. Y va a llevar como unidades atmósferas, litros, mol sobre Kelvin. Siempre R se va a utilizar como este valor que se le conoce como la constante de los gases. ¿Listo? Entonces sería presión por volumen va a ser igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. ¿Listo? Entonces nosotros lo que podemos hacer con esta es determinar cómo se va a comportar un gas si tenemos ciertas condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es despejar cualquiera de estas variables para obtener la respuesta a las preguntas. ¿Listo? Entonces esto sería básicamente lo de los gases. Nosotros ya hicimos varios ejercicios sobre eso, por eso no les metí ejercicios y para que no se hiciera tan extensa la guía. Ahora vamos a hablar de las soluciones. Nosotros también ya miramos las soluciones, creo que en el segundo periodo miramos las soluciones. Ya recordemos que una solución es una mezcla homogénea. Acuérdense que tenemos mezclas y compuestos y hay que aprender a diferenciar entre una mezcla y un compuesto. En una mezcla tenemos dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, no van a formar una nueva sustancia, mientras que para que se forme un compuesto las dos sustancias tienen que reaccionar. Entonces en las mezclas no van a reaccionar. Yo siempre les digo juntos, pero no revueltos. Entonces tenemos dos tipos de mezclas. Tenemos mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. En las mezclas heterogéneas nosotros vamos a poder distinguir cada uno de los componentes de esa mezcla, mientras que en las homogéneas no los vamos a poder distinguir. ¿Listo? Entonces, miren, venimos aquí, mezclas heterogéneas, homogéneas. En las homogéneas no podemos distinguir sus componentes. Entonces yo ya les he dicho que una solución es una mezcla
homogénea. Se le llaman soluciones o disoluciones. Una solución, una disolución es una mezcla homogénea, ¿listo? Entonces, las disoluciones o las soluciones se componen, digamos que de dos partes, digamos, o los componentes de una solución son dos, el solvente y el soluto, ¿listo? El solvente y el soluto. El solvente siempre va a ser la parte más abundante y el soluto, pues, la menos abundante. El solvente se va a encargar de disolver al soluto, ¿listo? Entonces, esas son solvente y soluto. ¿Listo? Otro tipo de soluciones que tenemos son las aleaciones, que se dan principalmente entre los metales. Acá por este lado pues tenemos los mecanismos que podemos utilizar para separar las mezclas. Entonces tenemos la filtración, la evaporación, la decantación, la destilación y la disolución. Y nos indica qué tipo de mezclas podemos separar con cada una de esas técnicas. Por ejemplo, la filtración, solo con la filtración podemos separar mezclas heterogéneas. La evaporación podemos separar mezclas homogéneas, la decantación mezclas heterogéneas, la destilación mezclas homogéneas y la dilución mezclas heterogéneas. ¿Listo? Entonces aquí yo les voy a explicar, aquí está como más explicado cada uno de esos métodos que se utilizan para separar las mezclas. Entonces el primer método es la filtración. ¿En qué consiste la filtración? Por lo general cuando hacemos filtración tenemos las sustancias que hacen parte de la solución o de la mezcla, una está en estado líquido y la otra está en estado sólido. Entonces lo que ponemos es un papel filtro de tal forma que la parte sólida quede dentro del papel filtro y la parte líquida pues caiga en un recipiente. Luego tenemos la decantación. La decantación la utilizamos para separar principalmente líquidos que tienen diferentes densidades, como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Listo? Esta sirve para mezclas heterogéneas, ¿no? Entonces aquí tenemos, entonces como tienen diferente densidad, entonces si los dejamos un rato que ellos se decanten, pues lo podemos separar. Aquí abrimos esta llavecita y dejamos de caer el agua y después podemos sacar el aceite. El magnetismo, recordemos que hay materiales que son ferromagnéticos, es decir, que se sienten atraídos por un imán, entonces lo podemos también utilizar para separar mezclas. La evaporación consiste en calentar una sustancia hasta que ésta pase de líquido a gaseoso. Por ejemplo, si tenemos una solución de agua y sal, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es calentar la solución y como el agua evapora mucho más rápido que la sal, a 100 grados centígrados, entonces si la dejamos que el agua se evapore completamente, vamos a tener después solo en el recipiente los granos de sal. La destilación es muy similar a la evaporación, lo que consiste es en calentar un líquido de tal forma de que el que tenga menor punto de ebullición, ¿no es cierto?, se convierta en gas. Ese gas lo vamos a recoger en un recipiente y posteriormente lo vamos a enfriar para que se condense y vuelva al estado líquido y vamos a recoger esa sustancia. Y por último tenemos el tamizaje. El tamizaje lo que nos sirve es para separar por medio de mallas, ¿no es cierto?, de diferente diámetro, pues separar diferentes tipos de mezcla, principalmente sólida. Entonces en un recipiente va a haber una malla digamos que con unos agujeros más grandes, en otros más pequeños y así sucesivamente. Eso es el tamizaje. ¿Cómo podemos expresar la concentración? La concentración la podemos expresar, recordemos que habíamos visto nosotros que habían soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿Listo? Entonces una solución, podemos medir la concentración teniendo en cuenta la cantidad de soluto que hay dentro del solvente. ¿Listo? Entonces, la concentración la podemos medir, tenemos unidades de concentración química como lo son la molaridad, la molalidad y la normalidad, la fracción molar, el porcentaje mol. Luego tenemos unidades de concentración física como porcentaje en peso, porcentaje en volumen, partes por millón. Y aquí están cada una de las fórmulas. ¿Listo? Esa es la forma en la que nosotros podemos expresar la concentración. ¿Qué es lo que nos permite, qué es lo que nos dice ese valor? Nos dice la cantidad de soluto que hay disuelto en la solución. Cantidad de soluto que hay disuelto en la concentración. ¿Listo? Bueno, yo les hablaba que habían soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Entonces una solución saturada es aquella en la que la cantidad de soluto está en el punto máximo de solubilidad del solvente. ¿Qué quiere decir?
que si agregamos un granito más ya no se va a disolver. Una solución insaturada es aquella en la que podemos agregar más soluto y igual el solvente lo va a disminuir porque está por debajo del punto de solubilidad. Y una solución sobresaturada es aquella en la que se ha sobrepasado ese punto máximo de solubilidad. Por consiguiente, si agregamos, por más de que revolvamos, el solvente no va a poder diluir al soluto. ¿Listo? Ahora hablamos del tema de equilibrio químico. Ya anteriormente habíamos visto los tipos de reacción. Entonces, digamos que cuando ocurre una reacción química, ¿no es cierto? Cuando ocurre una reacción química, pues nosotros podemos alterar ciertas circunstancias para que esa reacción pues vaya o mucho más rápido, o sea mucho más lenta, o los reactivos se consuman mucho más rápido que los productos o viceversa. Recordemos las partes de una reacción, ¿no? Entonces aquí tenemos el coeficiente estequiométrico, al lado izquierdo tenemos los reactivos, la flecha que nos separa y nos dice que indica produce, en este caso la flecha en doble sentido, nos quiere decir que la reacción es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que A y B se pueden convertir en C y D y luego estos C y D pueden reaccionar nuevamente para convertirse en A y B. ¿Listo? Entonces la constante de equilibrio se va a resumir como K sub C. ¿Listo? K sub C. Y aquí nos da el valor, la fórmula que se puede utilizar para hallar la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser? La concentración, siempre que miramos corchetes vamos a hablar de concentración. Entonces va a ser la concentración de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos, es decir, hacia sus números de moles, dividido la concentración de los reactivos, que también van a ir elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Posteriormente tenemos el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice, o nos predice cómo se va a comportar el equilibrio si nosotros alteramos algunas de las variables que afectan a la reacción. ¿Cuáles son las variables que pueden afectar a la reacción? La presión, la temperatura y la concentración. Esas son las variables que pueden afectar el equilibrio de una reacción. Entonces el principio de Le Chatelier pues nos ayuda a predecir hacia dónde se va a desplazar el equilibrio, si se va a desplazar hacia los reactivos o si el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Entonces nos dicen que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia los reactivos, hacia los productos, si aumentamos la concentración de los productos y disminuimos la concentración de los reactivos, y se va a desplazar hacia la izquierda si hacemos lo contrario, si aumentamos la concentración de los reactivos y disminuimos la concentración de los productos. ¿Listo? El equilibrio siempre tiende a compensar donde se ha dañado o donde se ha afectado la variable. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que les decía, las variables que afectan el equilibrio. Entonces tenemos la temperatura, tenemos la presión y tenemos la concentración de una sustancia. Entonces eso en cuanto a equilibrio químico. Ahora vamos a ver ácidos y bases, qué es un ácido y qué es una base. Ya en química inorgánica hemos aprendido a nombrar, ¿no es cierto?, a identificar cuándo era un ácido y cuándo era una base. Hay diferentes teorías que nos permiten describir qué es una sustancia, qué es un ácido y qué es una base. Hay algo que se llama la escala de pH, que el pH nos mide el grado de acidez o de alcalinidad o basicidad que tiene una sustancia. Entonces tenemos una escala de 0 a 14, en donde desde 0 a 7 hablamos de un pH ácido. ¿Listo? El 7 nos va a indicar un pH neutro. ¿Listo? Es decir, que la sustancia no va a ser ni ácida ni básica o alcalina. Si empezamos a ir hacia la izquierda, entre más hacia la izquierda vamos, más ácida va a ser la sustancia. Es decir, una sustancia que tenga un pH 0 va a ser una sustancia muy ácida. Y acá al contrario, entre más aumentemos va a ser una sustancia básica. ¿Listo? Es decir, que una sustancia que tenga un pH 14 va a ser una sustancia muy básica, va a ser una base fuerte, y acá vamos a tener un ácido fuerte. Y aquí nos dan algunos ejemplos de sustancias. Entonces el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, el limón, la cerveza, el pan, la leche,
El agua tiene un pH aproximado de 7. Acá ya tenemos sustancias alcalinas o básicas como el bicarbonato de sodio, los detergentes, el amoníaco y el hidróxido de sodio. Para medir el pH pues utilizamos una herramienta que se llama pHímetro, o también hay papeles, papel tornasol rojo o cinta indicadora, que como ves aquí, entonces introducimos la cinta dentro del recipiente y dependiendo del color, así mismo nos va a marcar pues el pH de dicha sustancia, es decir, el grado de acidez o de basicidad o alcalinidad que tenga la sustancia. ¿Listo? Entonces tenemos los ácidos y las bases. Recordemos que los ácidos se forman de la interacción del agua con óxidos ácidos, es decir, con óxidos que se forman a partir de los no metales, mientras que las bases se forman a partir de los óxidos básicos con la interacción con el agua. Recordemos que para identificar un ácido, para saber que una sustancia es ácida, pues siempre va a iniciar por la letra H. Por ejemplo, HCl. Entonces sabemos que es un ácido porque inicia por el H. Mientras que para identificar una base o hidróxido va a ser por las terminaciones OH. Si termina en OH, en química inorgánica, no, porque en química orgánica quiere decir alcoholes. Si termina en OH, entonces va a ser un hidróxido o una base, y si empieza por H, va a ser un ácido. ¿Listo? Y por último tenemos la química inorgánica, que fue fue el último tema que nosotros miramos durante el tercer periodo. ¿Listo? Se le llama química inorgánica o química del carbono, porque todo va a girar en torno a ese carbono. El carbono pues tiene unas características, y es que puede hacer 4 tipos de enlaces debido a que es tetravalente, no tiene 4 electrones en su último nivel de energía, entonces puede formar 4 enlaces. Dentro de esos enlaces que puede formar 4 enlaces simples, 2 enlaces dobles o un enlace triple y un enlace simple. ¿Listo? Recordemos que ese átomo de carbono se puede hibridar, entonces tenemos la hibridación sp, sp2 y sp3, y cada una de esas hibridaciones tiene unas características propias de ellas. Entonces recordemos que en la hibridación sp3 pues tenemos solo enlaces simples, en la sp2 tenemos algún enlace doble, y en la hibridación sp tenemos un enlace triple. ¿Listo? Entonces los compuestos orgánicos se les conoce también como hidrocarburos. ¿Por qué hidrocarburos? Porque van a estar compuestos principalmente de hidrógeno y carbono, por eso le llaman hidrocarburos, que son compuestos que van a estar, su composición va a ser de hidrógeno y carbono principalmente. Vamos a encontrar otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno, pero principalmente va a tener hidrógeno y carbono. Entonces, entre los hidrocarburos tenemos los alcanos, que son aquellos compuestos orgánicos que están compuestos de hidrógeno y carbono, pero solo tienen enlaces simples. Los alquenos, en los cuales hay algún enlace doble, y los alquinos, en los cuales hay algún enlace triple. Por último, los aromáticos, que son cadenas ya no lineales abiertas, sino que son cadenas cerradas. Recordemos que esas cadenas cerradas siempre nos van a formar como una figura geométrica. Son cadenas cerradas, no son cadenas lineales. Son cadenas rectas como estas de acá, que sí son cadenas rectas. ¿Listo? Entonces, dentro de los grupos funcionales de los compuestos inorgánicos tenemos el alcohol, los éteres, el aldehído, las cetonas, el éster, la amida, la amina, los halogenuros, y tenemos los ácidos carboxílicos, que los vamos a ver ya más adelante. ¿Listo? En cuanto a la nomenclatura de un compuesto inorgánico, listo, como les decía, en cuanto a los compuestos orgánicos, perdón, no inorgánicos, inorgánicos, aquí tenemos un compuesto orgánico. Si se dan cuenta, está compuesto principalmente de carbono e hidrógeno. Está compuesto de carbono e hidrógeno. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, lo que a nosotros nos va a interesar, vamos a utilizar unos prefijos que nos van a indicar el número de carbonos. ¿Listo? Entonces, para dar nombre, siempre escogemos la cadena más larga, ¿no es cierto? Vamos a identificar qué tipo de compuesto es. Como tiene un enlace doble, vamos a ver que es un alqueno. Por consiguiente, vamos a utilizar la terminación eno. Para los alquenos, la terminación eno. Para los alcanos, la terminación ano. Y para los alquinos, la terminación ino. Entonces, lo que hacemos es, ¿cierto?, enumerar
la cadena para ver cuántos carbonos tiene. En este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Utilizamos el prefijo para 7 carbonos, que en este caso, bueno, yo no los puse porque ya los habíamos acabado de ver. El prefijo para 7 va a ser hecta, ¿no es cierto? Hecta. Entonces, perdón, como tenemos 7 va a ser hecta. Vamos a suponer que no tenemos estos radicales de acá, porque estos radicales se nombran por separado, solo tenemos esta cadena lineal. Entonces sería, si fuera solo la cadena lineal, el nombre sería hecteno. ¿Por qué? Porque tiene 7 carbonos y como es un alqueno, va a terminar en vamos a utilizar la terminación en. ¿Listo? Entonces eso es lo que les dice acá. Entonces mira, vamos a utilizar unos prefijos. Para primero tenemos que enumerar la cadena principal. La cadena principal siempre tiene que ser la que más carbonos tenga, es decir, la más larga. Y luego vamos a utilizar unos sufijos para el grupo funcional. Entonces para alcanos, alquenos y alquinos. Listo, entonces en cuanto a la nomenclatura, y aquí tenemos los grupos funcionales, los que ya les había escrito anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar un ácido? Un ácido lo vamos a identificar por esta terminación de aquí, CO o H. Un ácido carboxílico, estos se llaman ácidos carboxílicos. Entonces vamos a identificarlo por esta terminación CO o H. ¿Listo? La vamos a encontrar de esta forma o la vamos a encontrar de esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula estructural. ¿Listo? Molecular y aquí tenemos la estructural. Entonces COOH, ¿cierto? Ojo, que se puede escribir de esta forma. Luego tenemos el éster. ¿Cómo vamos a identificar el éster? Este es el grupo funcional del éster. ¿Listo? Este es el grupo funcional del éster. ¿Listo? Y su fórmula estructural quedaría de esta fórmula. Un carbono unido a un oxígeno con enlace simple unido a otro oxígeno con enlace doble. Y ahí sí las cadenas carbonadas. Tenemos una amida. El nombre de amida viene de nitrógeno. ¿Listo? Entonces en la amida siempre va a haber, un carbono unido a un oxígeno por enlace doble y ese mismo carbono unido al grupo amino. ¿Listo? Que es NH2, como tenemos aquí, bien sea de esta forma o bien sea de esta forma. No confundirlo con una amina. Tenemos amida y tenemos aminas. ¿Cómo es el grupo funcional de la amina? NH2. ¿Listo? NH2 y acá sigue la cadena carbonada. Miren, tenemos NH2 y sigue la cadena carbonada. Tenemos el nitrilo, que es un carbono, una cadena carbonada unido a un nitrógeno por enlace triple. Luego tenemos el aldehído, que el aldehído consiste en un carbono unido a un oxígeno por enlace doble, a un hidrógeno, y acá continúa la cadena carbonada. La acetona, en la cual la acetona, para identificar, este es el grupo funcional de la acetona, un carbono unido a un oxígeno por enlace doble. En los alcoholes, que los vamos a identificar por la terminación OH. Recuerden que el OH les decía que en inorgánica es para hidróxido, pero aquí es para alcoholes. La amida ya la habíamos visto. El éter, ¿cómo identificamos el éter? Pues el éter, tenemos un oxígeno que nos separa la cadena principal. Mire, lado derecho y lado izquierdo. Luego tenemos pues los alquenos, que son enlaces dobles, y los alquinos. ¿Listo? Y acá nos dan las terminaciones que debemos utilizar para cada uno de ellos. Entonces por eso decimos ácido etanoico. La terminación de los ácidos carboxílicos es oico. La de los ésteres es hilo. La de la amida, la del nitrilo, nitrilo. La del aldehído al, por ejemplo, propanal. Para nombrar estos compuestos seguimos las mismas reglas. Contamos la cadena principal y simplemente ponemos al final el nombre o la terminación que corresponde a cada uno de esos grupos. ¿Listo? Y esta flecha, ¿qué nos quiere decir? Que los ácidos están por encima de los ésteres están por encima de la amida por encima del nitrilo y así sucesivamente. El único que nos faltó ahí, que no estaba ahí en la tabla, son los fenoles. ¿Cómo es un fenol? Es un anillo aromático, ya sea un anillo bencénico, ¿no es cierto? O sea, una figura de 6 carbonos. Recordemos que cada una de estas puntas nos indica un carbono unido a un OH. Ese es un fenol. Eso lo van a necesitar para responder esta pregunta de acá. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Es un repaso muy rápido, muy somero, porque esto ya lo habíamos visto, solo como para que ustedes vuelvan y rebobinen un poco. Y aquí tienen las preguntas, las responden y me las envían. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión.